Y nos encontramos vía telefónica con Diana López Zuleta. Ella es periodista y autora de este libro que se llama Lo que el desierto no borró, o Lo que no borró el desierto, perdón. Un libro publicado en el año 2020 por Planeta y que encierra muchas cosas y que deja muchos temas de trasfondo. Pero bueno, comencemos por el principio, como suelen decirse, Diana. ¿Cuándo comienza a gestarse la idea ya de plasmar todo este recorrido desde sus 10 años, un poco antes, en relación con el asesinato de su papá, finalizando la década de los años 90? ¿Cuándo empieza a tomar forma el libro para darle como cierta catarsis, si se puede decir, pero también un camino de justicia? Bueno, yo siempre había pensado en que quería contar la historia y de hecho tuve como varios momentos a lo largo de la vida en que intenté contarla desde distintas formas, incluso escribiendo poemas, escribiendo a manera de relato o de cuento cuando estaba en el colegio y así, pero no tenía los elementos para contarla. Entonces, realmente el libro empezó a gestarse después de la condena del asesino a mi papá. Antes no había pensado en que esto iba a hacerse realidad, porque yo decía, no lo van a condenar y va a ser muy difícil poder hablar de esto como a nombre propio y entonces una vez fue condenado, inicié una serie de cosas eh, y lo primero fue que quise que le retiraran todos los premios y las condecoraciones que le habían dado a él cuando era funcionario público. Entre esas, una que le dieron cuando asesinó a mi papá. Y bueno, y ahí comencé ya a pensar el libro ya de una forma más seria, más contundente. La forma como comienza el libro es tensionante, ¿no? Porque comienza casi como una especie de novela donde te vas a enfrentar a ese verdugo y no hay forma digamos, de tener las herramientas suficientes. Y ahí ya, digamos que ese arranque del libro nos conecta con lo que podría ser el resto de la historia, la comunicación que tiene con el señor Gonzalo Guillén, esperar a que llegue Juan Francisco, este señor gobernador, Juan Francisco Gómez, conocido como Kiko Gómez. Eso también, digamos, le da cierto arranque a la obra, engancha de principio a fin. ¿Logró usted, digamos, plasmar todo ese pensamiento que tenía? ¿Queda como satisfecha desde el comienzo también del mismo libro? Sí, la verdad es que fue un libro que pensé mucho y que diagramé, casi que lo mapeé, que dije, quiero comenzar aquí, quiero terminar acá, que estuve pensando a lo largo de 2 años y que siento que culminó y que recogió lo que yo quería. Claro que dicen por ahí, lo han dicho muchos autores, lo ha dicho Cortázar, lo ha dicho Vargas Llosa, uno nunca escribe lo que quiere, sino lo que puede, ¿no? Pero yo creo que estoy satisfecha con lo que pude plasmar allí. El señor Luis López Peralta, su padre, en el momento de ser asesinado, era concejal del municipio de Barrancas, donde era alcalde el señor Juan Francisco Gómez. Todo lo que usted narra de él en este libro también indudablemente lo conecta a uno con obras ya un poco más de la literatura, no tanto del periodismo como El olvido que seremos. Fue quizás este libro u otros similares que le sirvieron como de referente para llevarlo a cabo. No, El olvido que seremos lo leí muchos años atrás, antes de que escribiera este, pero yo no había leído un libro en el que, bueno, hay muchos libros sobre el padre, pero no hay uno en el que se haya llevado como a la condena final del asesino. O sea, no había un libro de ese estilo, digamos, en cuanto a libros del padre, porque sí hay muchos libros de procesos judiciales y ese tipo de cosas. Más bien diría que sí me influyeron libros de periodismo narrativo como El adversario de Manuel Carré, me sirvió como referente Truman Capote, como ese tipo de narración y la ficción, creo yo. Sin lugar a dudas, cuando uno termina de leer el libro, y le confieso que a personas con quienes lo socialicé, uno logra conectarse y estremecerse en ciertos fragmentos de la obra, porque se siente también como la soledad suya
en esa gesta, una soledad familiar también, digamos que con alguna razón, porque no me quiero imaginar cómo es ese miedo que se siente en este tipo de poblaciones, como donde la ley del más fuerte, en este caso del victimario. Bueno, sí, es complicado como crecer en una familia donde, o crecer en un país o en un pueblo, porque también, digamos que esta es la réplica eh, de muchos pueblos que vivieron también lo mismo y hay miles de historias como estas en que los niños se quedaron huérfanos. De hecho, en el libro yo narro como varios casos de compañeros del colegio en que también les mataron el papá, le mataron a la mamá. Entonces, sí, creo que es como ese panorama que nace de algo particular y se refleja en todo el país. Y que pareciera, pues, obviamente es un término un tanto cliché, pero un tanto macondiano, esa situación de muchos jóvenes también de su generación a quienes les mata el papá, pero esa figura del victimario al que simplemente nadie se espera enfrentar. E incluso hay una parte donde se habla de que él era como un oso, ¿no? Que abrazaba a su víctima, porque siempre llegaba al velorio, era incluso atreverse a cargar la caja de la persona a la que él le mandó a matar, como mandar a matar por deporte. Esta escena, o esta, digo escena, perdón, donde se narra cómo pidió de cumpleaños que le mataran a alguien porque quiero que la maten y que me la dan de cumpleaños. Hasta ese punto llega el poder y la psicopatía que también se puede narrar en el libro. Sí, es increíble que este personaje haya sido como tan descarado con los crímenes, pero además hay algo y es que cuanto más público se haga, cuanto más público él actuara, pues más miedo daba, ¿no? Haciéndolo desde el poder, usando artimañas criminales desde las mismas instituciones del Estado, cooptándolas. Eh, y bueno, y también ese comportamiento en que uno creería que cuando uno comete un error, incluso tiende a esconderse, este no, este iba al velorio de la víctima, es como, o sea, eso producía más miedo aún, ¿no? Como, ¿cómo te atreves? Y es claramente un rasgo psicopático. En algún momento, Diana, usted pensó en que la justicia no iba a darle a hacer eso, a darle una respuesta favorable a lo que usted buscaba. Sí, de hecho recuerdo mucho que al principio, cuando yo hablaba con mi abogado, Carlos Toro, él me dijo, yo veo las posibilidades bastante limitadas porque había pasado mucho tiempo y porque durante el juicio además fueron muchas las personas que no quisieron declarar y otras que cambiaron las versiones, se habían perdido las pruebas porque es que en un inicio no hicieron como lo que se debe hacer cuando hay un asesinato, se perdieron todas esas primeras evidencias y además durante el propio juicio, pues amenazaron testigos, desaparecieron a otros, mandaron a asesinar al hermano de uno de los testigos, entonces todo eso hacía el ambiente más tenso y que se pensara que no iba a haber justicia finalmente. Y que de entre tantas víctimas, porque fueron muchas las personas que sufrieron esto, los muertos y también, digamos, las víctimas, los alrededores, los familiares, en su caso, dar justamente con la justicia es para usted. Lamentablemente es un país así, donde tenemos un caso como el de Garavito, donde fueron más de 200, 150 niños muertos, pero se les ha hecho muy poca justicia a todos, más bien a unos cuantos. Es casi que podría decirse como un privilegio en medio de tanto dolor. Sí, sí, es un caso raro, porque de hecho él tiene muchos más muertos y solo está condenado por 6. Entonces también ha sido como, o sea, a ver, la impunidad en Colombia creo que supera el 95% y más en homicidios, menos se hace justicia. Su obra tiene algo de literario y, como le reiteraba en un comienzo, conmovedor.
y es sentir que lo sigue viendo, sentir que está en personas que usted alcanza en la calle, pero que ya no está ahí. Esa conexión que tuvo usted con su padre, a pesar de que tuvo varios hijos, sigue siendo todavía muy marcada en su vida. ¿Cree que hay algo más por escribir sobre él en el formato de un poema o quizás algo mucho más ficcionado para... Esto fue como para hacerle un honor a la justicia, ¿no? Buscar justicia, pero algo más que lo busque inmortalizar en su corazón. Pues de hecho he escrito otras cosas después del libro que he publicado como en columnas, más que todo como a manera de conmemorar cuando se cumple un año más de la muerte. Pero yo creo que el libro ya en sí es una historia que está completa, inclusive lo que ha pasado después, porque siempre pasan cosas con el asesino que se quiere salir de la cárcel, que quiere buscar mecanismos para que lo acepten en una jurisdicción como la JEP, que sus delitos no tuvieron nada que ver con el conflicto, pero pues, yo creo que la historia ahí ya está como... O sea, la Este libro, historia, más que un homenaje, ya es una historia como circular, que se cerró en un punto. y que tiene todos los elementos de una obra de ficción, pero obviamente llevada en el periodismo narrativo. Cuando narra usted este instante en el que él básicamente está celebrando que va a salir de la cárcel y vuelve otra vez a otra captura porque estaba incluso pensando en salir del país. Esos momentos usted cómo los vivió en el instante en el que estaban ocurriendo. Bueno, pues con mucha desconfianza de que se iba a salir con la suya, como siempre lo hacía. Y también desconfianza hacia la justicia, ¿no? Porque como siempre lograba comprar a jueces y fiscales, yo decía, también lo hará con los de Bogotá. Y bueno, el tiempo mostró que no fue así, ¿no? Incluso recuerdo, y eso lo cuento ahí en el libro, la escena del día en que yo conozco al fiscal, que yo le digo, ¿quién me garantiza que usted, yo saliendo de aquí, usted va a llamar aquí? Me dijo, ¿y quién me garantiza que usted no va a hacer lo mismo? O sea, la desconfianza era tanto en él como en mí, como víctima además. Diana, ¿qué ha pasado después de escribir el libro hasta ahora? Pues casi 3 años, pero me refiero en el tema de las emociones, porque no fue fácil escribirlo. De hecho, usted lo narra, problemas que le fue acarreando esto, aparte de los problemas emocionales, y esa zozobra de sentirse amenazada ha disminuido un poco, se ha sentido más tranquila, por lo menos en su seguridad. No, la verdad no, el libro me puso mucho más en riesgo. Supe de planes para atentar contra mí. Todo eso está en manos de la fiscalía. Yo tengo sistema de protección aún hoy. Ya ha pasado mucho tiempo, ya era para que no tuviera que andar con nadie escoltándome, pero definitivamente el riesgo no ha bajado, sino que aumentó. Eso en cuanto a la seguridad. Y en cuanto al tema emocional, ya esos son huellas imborrables, ¿no? Porque escribir el libro también fue un proceso muy doloroso. Me imagino que sí, que tuvo que haber sido Sí, volver a recordar todo para poderlo reconstruir. sí, muy, muy, muy doloroso, porque claro, sí, es revivir, pero además también como entender y ese proceso de entender pasa porque pues, todas las emociones afloren en la piel y que a la vez puede ser también muy sanador, ¿no? Sin buscarlo, pero el poderlo comprender ayuda a sanar. Queda como entonces en una especie de limbo, porque se quita un peso de encima, pero de una u otra manera quedan como las huellas. Sí, pues es que yo creo que realmente el trauma no se borra, ¿no? Como son heridas que están ahí muy presentes y que siempre me van a acompañar. Y además no quiero que se borren, o sea, porque voy a querer como que no me duela. O sea, me sentiría muy rara si en mi vida ya no estuviera mi papá presente, así sea como esa sombra, porque obviamente ya he vivido muchos más años de lo que con mi papá.
los recuerdos que yo tengo de él ya son muy pocos, ¿no? Todo eso va cambiando, se va borrando, pero igual está como muy presente, como alguien que me acompaña. Su libro es uno de estos documentos que con el tiempo van adquiriendo un valor histórico, sobre todo en el ámbito del periodismo. Hay algo que en Colombia todo se soluciona de la misma manera que se soluciona allá, a bala. Me matas a mi familiar, yo te mato el tuyo. Así surgieron muchos de los bandoleros, muchos de los paramilitares. Llegaron ahí porque buscaban, digamos, algo de venganza. Lo suyo fue un poco más de justicia, un camino muy poco recorrido, de creer, de apostarle y escoger el arte, en el caso del periodismo literario, para poder encontrar esa justicia. ¿Invitaría usted a otras personas a que siguieran más bien esto? Que no es fácil, por supuesto que el recorrido no es fácil. Sí, no es fácil y de hecho hay muchos colectivos y organizaciones sociales y de víctimas que buscan justicia y que no lo logran, ¿no? Como incluso a veces se logra condenar o se logra que en estos procesos de justicia transicional que acepten los crímenes, pero finalmente no saben por qué, como que siempre queda en el aire ese saber. Y claro, yo invito a todo el mundo pues, que use la justicia y que le exija al Estado que se haga algo por la muerte de sus familiares o cual sea el delito. Es más importante. Es que yo creo que sin justicia no se valora ni siquiera la paz. O sea, es el eje fundamental de todo, ¿no? En esta parte del país, en La Guajira, especialmente en Barrancas, la situación sigue igual, es decir, otro Gamonal a heredar, digamos, la parte malévola del señor Juan Francisco Gómez. No hay otro como él en este momento, pero las tácticas políticas para llegar al poder y eso, pues siguen estando iguales allí, así como en otros departamentos de Colombia. ¿Cuál fue la parte más difícil del libro, Diana? La parte más complicada en la que usted sentía que no avanzaba por muchas cosas, porque quizás faltaban datos, porque faltaba que se llevara un paso en el juicio, porque de pronto sus emociones ya no le estaban ayudando y la tenían un poco bloqueada. ¿Y cómo logró salir de esa situación? Yo creo que cada capítulo tuvo su complejidad. Para mí emocionalmente fue muy difícil escribir el capítulo del sepelio porque había un video, que yo lo cuento allí, hay un video del sepelio de mi papá y a mí me dolió mucho ver a mi papá muerto, que no lo había visto nunca. Y también me dolió mucho ver al asesino homenajeándolo, cargando el ataúd. Eso me parecía increíble, como que me tocó, de verdad, fue muy doloroso. Me tocó verlo muchas veces. Pero también me parece como extremadamente difícil de narrar el juicio, ¿no? Que eran como 7,000 páginas y de todo eso resumir y saber cómo qué de eso me sirve para la historia, ¿no? Porque la idea no era contar el expediente judicial, sino coger esos elementos que me sirvieran y convertirlos de una manera narrativa. Y me imagino que también fue tan difícil el momento de escribirlo como de vivirlo, porque usted narra que en ese momento usted tenía un trabajo, digamos, en una entidad y pues salirse del trabajo, ir al juicio, enfrentar, ver al personaje allí, también fue bastante complicado. Sí, sí, afortunadamente como que tenía un trabajo que fueron comprensibles y podía estar ese día fuera. Pero sí, emocionalmente creo que era lo más difícil, como estar allí. Se me revivió como una afección que he tenido desde niña, pero que no se ha vuelto a presentar, y es que me desmayo. Entonces, eso se me exacerbó con todas esas emociones. Entonces, fue súper difícil. Diana, hay una parte muy importante que usted narra en el libro y que lo he escuchado en otras áreas de otros sectores, pero relacionadas con el conflicto armado. No esperaba que usted fuera a tratarlo y es la psicopatía.
Usted buscó como en cierta manera que perfilasen al señor Juan Francisco Gómez y básicamente un diagnóstico podría ser ese, como un psicópata, pero no solamente él, sino que me pareció verla, me sabrá corregir en el personaje que usted visita en la cárcel, como el tipo saca una libreta y como mirando una lista del mercado, como quien va a comprar huevos al supermercado, ve si está o no ahí chuleando. Es decir, puede encontrarse este tipo de personajes en el marco del conflicto nacional colombiano con mucha frecuencia. Pues yo sí creo, es decir, yo no creo que la excusa para cometer falsos positivos sea que obedecían a un superior, ¿no? Yo creo que allí hay eh, rasgos psicopáticos de gente que eh, no quiere decir que no piensen, porque los psicópatas están muy conscientes de todo lo que hacen y por eso no los exime de, de la culpa, ¿no? Pero sí creo que hay muchos actores desde el poder y también desde la rebelión, desde las guerrillas, o sea, que realmente se creían que estaban eh, como facultados para hacer lo que hacían, que tenían como todo el derecho de hacerlo. Y yo creo pues, que eso hay que cambiarlo, que hay que ponerlo en evidencia, ¿no? Eh, y bueno, hay otros que quizá terminaron en la guerra porque les tocó y bueno, siempre se ven estos casos. Ese encuentro que usted tuvo con este hombre en esa cárcel, indudablemente me lleva a rememorar escenas cinematográficas, porque así la vi en ese instante de Clarice Starling frente a Hannibal Lecter en esta película El silencio de los corderos. Básicamente usted como que era muy vulnerable en ese instante allí, pero usted estaba en la búsqueda de saber por lo menos ya quién había sido, no el que lo mandó a asesinar a su señor padre, sino quién fue el que cometió la acción. Aún falta parte de esa verdad. Sí, sí, y creo que sospecho que ya no lo voy a saber como a estas alturas, después de 26 años, creo que es muy difícil que yo sepa qué pasó en ese caso. ¿Cómo sobrevivió usted ese momento? De salir de ese interrogatorio de horas en un lugar donde usted estaba completamente vulnerable es un cúmulo también de muchas emociones. ¿Cómo logró salir después de eso emocionalmente? Cuando usted se entrevista con este personaje en la cárcel y empieza él a mirar Ah, su ok. libreta y a narrarle, porque Sí, yo me lo imaginé, me lo visualicé muy claustrofóbico. sí, fue horrible, como las 2 veces que estuve en la cárcel, porque fueron 2 veces, fue como súper tensionante. Y recuerdo que después no podía dormir, que era como, yo recuerdo que escribí mucho y que quería anotar todo, no, que quería que no se me escapara nada, porque, o sea, yo creo que yo no he vivido como periodista algo más fuerte que eso, digamos, entrevistando a alguien, ¿no? Y porque también te tienes que poner en el lugar de que un periodista no es alguien que va a juzgar, ¿no? Diana, ya para terminar, y porque sé que eso es una mujer muy ocupada, hablemos un poco de Espurio. Tengo entendido que es un proyecto documental que se está visualizando, que tiene que ver con una producción mexicana. ¿Cómo llega usted a ese proyecto que tiene también que ver mucho con el tema de la mafia, el tema de cómo se permea en el poder? Es un proyecto interesante que acaba recién de ser lanzado la semana pasada en un canal mexicano, pero también se puede ver en las redes, y es un, una serie documental que tiene un formato incluso muy interesante porque mezcla también ficción. Hay 2 personajes de ficción que a través del tarot van presentando a los personajes que han originado el narcotráfico en Colombia y México. Entonces, es contar los puntos que hay en común entre Colombia y México en el narcotráfico. Y yo llegué allí, soy investigadora de la serie. Eh, ha sido muy interesante como conocer, porque si bien conocía muchas cosas de Colombia, no conocía tantos detalles de México y cómo nos parecemos como países. Y bueno, y también es un poco como toda esta guerra absurda contra las drogas que no ha logrado disminuir
centímetro de área cultivada de coca y de consumidores, y que esto tiene que cambiar, y cuáles han sido esos gobernantes que además se han beneficiado de toda esta guerra del narcotráfico. Ha sido súper interesante y invito a que la vean. ¿Dónde la pueden encontrar acá en Colombia? ¿En qué plataformas de redes sociales? ¿Cuáles? En YouTube hay un canal que se llama Espurio Oficial. Y también el canal mexicano, que ahora se me olvida el nombre, creo que es, bueno, no recuerdo, te lo puedo pasar. Ahí también se puede ver. ¿Fue tan peligrosa esta investigación para este producto como la que pudo haber visto para el tema del libro Lo que no borró el desierto, en relación a los personajes tan peligrosos y tan, digamos, horripilantes con los que se tuvo que enfrentar? Pues diría que no tanto, porque el otro sí era enfrentarme como frente a frente, ¿no? Entonces, y además que lo estaba incriminando directamente en un juicio en el que él sabía perfectamente que podía ser condenado. Acá sí, creo que el nivel de peligrosidad también es alto porque igual son personajes todavía con poder, pero no lo siento así como con lo de mi papá. No sé si fue accidental, causalidad o casualidad, pero es un mundo peligroso. Ambos mundos son peligrosos, tanto los tipos que tuvieron que ver con la muerte de su padre como este otro mundo y llegan a su profesión. ¿Se fija usted por esa línea del periodismo, como lo llamo yo, un periodismo de alto voltaje, o simplemente fue algo que llegó? Pues fue simplemente algo que llegó y me gustan los retos, me gusta como hacer cosas que me den miedo hacerlas, intentar cosas nuevas. La ficción, por ejemplo, también me llama la atención y me da miedo hacerla, entonces como que también siento por allí un llamado, pero indudablemente me gusta mucho la investigación, me gusta mucho adentrarme en un tema y darlo todo como desde mi periodismo y desde lo que hago. Ya Espurio es un tema documental para televisión. ¿Está escribiendo usted algo relacionado con periodismo o ahorita que habla de la ficción está en el trabajo de algún libro? Estoy proyectando algo. O sea, estoy como en el proceso de tomar apuntes, de rumiarlo, de leer cosas que me sirven, pero todavía no me he sentado a escribir. Y todavía creo que no tengo la calma para sentarme a escribir porque estoy de lleno en este proyecto y también colaborando para el país de España, entonces no me da el tiempo para escribir otra cosa en este momento. Siempre digo una última pregunta, pero hay una última pregunta después de la última pregunta. La figura de Gonzalo Guillén, quien precisamente hace poco lanza un libro con Planeta, recopilando gran material de sus crónicas. ¿Qué tan influyente es en usted periodísticamente hablando? Porque veo que en el libro es un apoyo casi que incondicional, casi que me parecía que era como una figura paterna, obviamente guardando el respeto por la memoria de su señor padre. Sí, pues fue muy importante, sobre todo porque ha sido un periodista muy valiente que se le ha enfrentado a personajes poderosos como Uribe, que ha denunciado como grandes capítulos de corrupción de este país. Y yo sí necesitaba como a alguien al lado que me impulsara a hacer las cosas. Recuerdo que todavía le pido consejos en ciertas cosas. ¿Tú qué piensas de esto? Pues es una persona que lleva casi 50 años en el periodismo y que pues ha sido muy importante en mi vida periodística en ese sentido de aconsejarme y de que tiene una visión muy amplia del país, que lo ha recorrido y que, mejor dicho, nunca ha parado de trabajar. Diana, muchas gracias por estos momentos que usted comparte con nosotros, por hablarnos de su libro, del proceso creativo, pero sobre todo por ese legado que usted le deja al periodismo, mucho más allá de lo que pueda representar para algunos. Es una obra que vale la pena leer, que vale la pena conocer ese país, decepcionarse quizás de algunas formas en el tema de la justicia, pero también como confiar en la justicia. Es una cosa ambigua los que nos genera el libro, que
porque nos permite saber que se permea, pero que también de una u otra manera, teniendo persistencia, se puede lograr un buen puerto. Muchas gracias. ¿Dónde se puede encontrar el libro actualmente, ya que salió en el año 2020? Se puede encontrar en todas las librerías del país. Este año salió una nueva edición con Tusquets, es una edición de bolsillo, una carátula nueva, es una quinta edición y la pueden encontrar. Y también, bueno, también se puede encontrar digital, está en Amazon, en todas las plataformas digitales. Diana, nuevamente que tenga muchos éxitos, seguimos conectados con ustedes, conectados también para empezar a ver los capítulos de Espurio por internet y su próximo libro también al tanto de lo que pueda publicar y pues obviamente atentos a leerlo. Muchas gracias. Gracias por la invitación.